Hola amigas y amigos, les damos la bienvenida a una nueva transmisión de Crece con Pronavet, esperando que se encuentren muy bien en casa. Hoy compartiremos con ustedes el testimonio de una joven talento aymara que está haciendo un gran trabajo desde la radio y la televisión para difundir la lengua aymara a todo el Perú. Ella es Brisaida Aruhuanca Chuguares, egresada de la carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe en la Universidad Peruana Cayetano Heredia con la beca 18 EIB. Ella es conductora del primer noticiero en lengua aymara del país, Hiwasanaka, por las pantallas de TV Perú, y también participa del programa Entre Hermanos, Hilatacunapaye, de Radio Nacional. Hola Brisaida, te damos la bienvenida a Crece con Pronavet y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, estoy sumamente agradecida y feliz por esta entrevista. Buenas tardes a cada uno de ustedes, a todos los hermanos, a todos los talentos de Pronavet que nos están viendo a estas horas en esta transmisión en vivo. Claro que sí, Brisaida. Y para comenzar queremos conocerte un poco más. Cuéntanos de qué parte del Perú eres y cómo ha sido el proceso de identificarte orgullosamente como aymara. Bueno, esencialmente diría que soy orgullosamente aymara después de toda una construcción de mi identidad. Yo soy del centro poblado Camacani, del distrito Platería, de la provincia y región Puno, pero mi papá es del distrito de Ácora, así es que también tengo raíces del distrito de Ácora, porque muchos creen que solo soy del distrito de Platería. No, también soy del distrito de Ácora. Bueno, parte de mi construcción de mi identidad, yo en mi infancia soy bilingüe de cuna, porque mis abuelos maternos me hablaban en la lengua aymara, pero mis papás no querían que hable la lengua. Toda esta formación en inicial, primaria, secundaria fue en castellano. Cuando llegué a Lima en el 2014, yo sentía miedo a hablar la lengua originaria, a vestirme con la ropa originaria. Por ejemplo, el día de hoy estoy de Clavelitos de Camacani, es de mi centro poblado. Entonces, algo que en algún momento lo dije, por ejemplo, cuando me dijeron para representar yo a mis compañeros aymara, yo me puse a pensar, pero ahora, ¿cómo voy a ir? Entonces, llevaba mi ropa en mi mochila, por ejemplo, al Ministerio de Cultura, la Casa de la Literatura u otra institución. Y al llegar en la actividad, me cambiaba, así, por ejemplo, como estoy, y terminaba la actividad, me quitaba, la guardaba en la mochila y me venía y me regresaba a mi cuarto. Posteriormente fue esta construcción de mi identidad y decidí que yo, ¿por qué no caminar en el metropolitano, en el transporte público, vestida así con mi ropa originaria? Porque además de pesar también, pues, bueno, pesa y era un poco incómodo y dije, ¿por qué no? Y empecé a hablar la lengua originaria con mis compañeros y ya no sentía miedo y hasta ahora no siento vergüenza de caminar así como estoy vestida en el transporte público. Y es así que también regreso a mi comunidad y hablo la lengua originaria a los jóvenes, para que ellos también puedan hablar. Y es un poquito de mi construcción, de mi identidad, que la tengo muy fortalecida. Y es muy importante lo que nos cuentas, que ha sido paso por paso y también es muy inspirador para los jóvenes. Tú nos dices, Brisaida, que desde la televisión también se educa. ¿Qué tan importante es poder transmitir información en aymara para todas las personas que hablan esta lengua en nuestro país? Por supuesto que sí, educamos desde la televisión, desde la radio, llegamos a toda la población, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos en general, a toda la población. Y desde el programa Hiwasanaka llegamos en sí a los hermanos y hermanas quienes hablan la lengua originaria, en este caso el aymara. Y podemos darnos cuenta precisamente en este tiempo de la pandemia. Hubo muchos términos, esta nueva enfermedad que nadie lo esperaba y llegábamos con información para que ellos se cuiden también de las cifras, ¿no? De toda esta información para que ellos tengan en su lengua originaria. Incluso me puse a pensar, hay un gran trabajo, un reto. En la televisión hay muchos términos nuevos, por ejemplo, de la COVID, que decimos,
que decimos coronavirus, que decimos pruebas moleculares, entonces hay nuevos términos y que también dentro del equipo de nosotros conversamos o propiamente yo siempre estoy revisando a las páginas de Bolivia que van creando nuevos términos y que estos son neologismos y que también vamos reincorporando y por supuesto también revisando o preguntando a mis abuelos, quizás alguna u otra palabra me olvidé, que ya no me transmitieron por esto mismo que mis papás no querían que hable, entonces estás revisando frecuentemente qué palabras se va usando, así como por ejemplo la palabra gelcaña, muchos en las comunidades quizás decimos escribiña, y ahora se dice gelcaña o collañuta, que es posta, entonces vamos incorporando estos nuevos términos y de esta manera llegamos a toda la población, sobre todo cuidarnos de esta pandemia y mucho más allá quizá de asustar, ¿no?, a la población, sino que cuidarnos, que es lo más importante en este tiempo, nuestra salud. De esta manera llegamos no solo a toda la población, también a los niños, por ejemplo, es de Aprendo en Casa, ¿no?, que ha estado llegando a muchos hogares, pese a algunas dificultades que aún no llegó a los lugares más recónditos, pero sí, llegamos también siempre, yo a veces les menciono cuando hay alguna actividad que se ha realizado en base al fortalecimiento de nuestra lengua originaria, les digo que siempre, ahora que estamos en tiempo de pandemia, enseñemos a nuestros niños la lengua aymara, que siempre sea el uso cotidiano de la lengua, entonces creo que de esta manera vamos llegando a toda la población. Claro que sí, ha sido una gran oportunidad para sentirnos más en familia y integrar a toda la población peruana. También nos cuentas, Brisaida, que has recibido algunas observaciones por usar polleras, sobre todo en redes sociales. ¿Qué les dirías a esas personas? Es verdad, créeme que fue una experiencia quizás un poco, me chocó de verdad. Yo cuando decidí utilizar la pollera, por ejemplo, fue en el TikTok, me dijo, ¿por qué utilizas la vestimenta así de cholita si estás en la costa, si estás en Lima? Además, es un noticiero. Yo me pregunté y yo dije, ¿por qué no? Si la vestimenta que utilizamos, esta vestimenta originaria, no es que todos los días utilizamos, es una vestimenta elegante y es así que quienes conducen o están, es parte de la ropa formal, elegante y qué mejor de esta manera que podamos valorar esta ropa, por ejemplo, con esta vestimenta se va a danzar en la festividad de la Candelaria, en las danzas autóctonas, especialmente la guardas para esa, porque es de oveja, la pollera también es de oveja, entonces lo cuidas bastante, mucho más allá de que cuesta darle ese valor. Y es por eso que yo decidí también estar en pantalla y no solo es la vestimenta, no solo es la lengua, siempre va a ir ligado con la cultura. Y por ejemplo, tenía una experiencia o muchas experiencias que me preguntaban mis compañeras, pero ¿de dónde es la vestimenta que llevas puesto? Ah, es de Vicuñitas de Collini, es de clavelitos y esta danza es relacionada a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, y voy contando, y de esa manera creo que también responde a la anterior pregunta de que sí, estamos educando a la población, haciéndole conocer esta diversidad que tenemos de la región de Puno, y es toda una diversidad, lo poquito que comparto es algo mínimo. Yo creo que ese es el reto de mostrarles, de que puedan conocer también otros hermanos, sean andinos, amazónicos, propiamente de la costa, y que seamos más inclusivos y conocer toda esa diversidad. Exacto, Brisaida, es incluso una invitación para conocer más de nuestra historia, de nuestra cultura que es tan diversa. Y también, Brisaida, ¿crees que es importante que se difunda más este orgullo por la identidad cultural? Definitivamente que sí, y creo que, no sé si, bueno, decirlo como un ejemplo es parte, porque muchos creen, y es algo que quizás me llegó a mi persona, de que a veces aún se tiene esa percepción de que un aymara es el quien está en la chacra, que está con la ganadería, que está en el campo. Sin embargo, en este siglo XXI, muchos jóvenes, también nuestros padres, quieren que seamos profesionales en las distintas carreras, sean médicos, abogados, ingenieros, educadores, etcétera, pero llevar con la identidad
y pensar en tu pueblo, pensar en tu comunidad, de qué manera vas a contribuir, de qué manera vas a ayudar, porque algo que me puse a pensar y yo decía, este individualismo quizás está partiendo a que nosotros trabajemos en equipo, y es que aún yo tengo pensado esto y decir como jóvenes, desde las distintas carreras podemos unirnos y qué mejor si tenemos la identidad con orgullo decir que soy aymara, sin sentir vergüenza de dónde somos, de toda esta cultura, todas estas costumbres que tenemos, de poder unirnos, ser como una comunidad y de esta manera también transmitir a las nuevas generaciones. Nosotros somos jóvenes, pero detrás de nosotros también hay niños, y entonces esta misma identidad que lo tengan los padres, algo que quizá nuestros padres, especialmente, por ejemplo, yo hablo de mi persona, ¿no? Mis papás no querían que hable por lo mismo que ellos recibieron discriminación y que esto desaparezca porque somos un país diverso. Entonces, el niño o la niña, el joven o la joven que tiene afirmada su identidad y que pueda contribuir a su región, a su comunidad, es un avance. Hablando de interculturalidad, intraculturalidad, porque es pensar y preguntarte, en fin, ¿quién soy? Soy aymara, quechua, pero soy brisaya, entonces te pones a preguntar, y bueno, cuando ya tengas esta afirmación identitaria con orgullo, puedes aperturarte a la interculturalidad, que ya es conocer la otra cultura, sea amazónica, afroperuana y toda esa diversidad para conocer. Claro que sí, justamente como tú dices, desde tu experiencia personal es un avance paso por paso ir aprendiendo, incluso desde las distintas profesiones, abarcar estos conocimientos que nos dejan nuestras culturas, ¿no? La cultura del Perú. Y a propósito de lo que nos mencionas sobre tu familia, ¿qué te dicen ellos y también las personas que te conocen sobre tu labor? Bueno, cuando en un primer momento es algo que debería de mencionarlo, mi mamá me decía, ¿para qué vas a aprender la lengua? ¿O para qué quieres estar en la chacra o con la ganadería? ¿Quieres quedarte en el campo? ¿Sabes lo pesado que es el pico? ¿Sabes lo pesado que es la lampa? ¿Sabes lo pesado que es estar en la agricultura? Y por eso creo que me decía, tienes que aprender el castellano y tienes que estudiar, tienes que ir a la ciudad. Y me decía, no te quedes, no quiero que te quedes en la comunidad, quiero que vayas mucho más allá. Yo, estando en la televisión, le digo a mi mamá que quizá ella me prohibía y pensaba que con la lengua aymara o con toda esta cultura, todas estas costumbres me iba a quedar, pero ahora estoy en la televisión. El día que me vio, ella me dijo, parece un sueño, no puedo saber, no puedo pensar que tú estás ahí. Es emocionante para ella, pero en este aspecto quiero valorar bastante el gran trabajo que hacen mis papás desde la región de Puno, pese a la distancia que están. Y yo creo que también esto mismo están haciendo en todos los jóvenes quienes se alejan de alguna otra manera para venir a estudiar, para ser mejores profesionales, dejando su comunidad, dejando la familia, que a veces es difícil. Sin embargo, cuando tú vas avanzando estos pasos, es una alegría que das a tu familia. Y me contaba hay días que ella se sentía como que nerviosa y me dicen que tu hija es tu hija, y ella como que se pone nerviosa y dice sí, y a veces no, prefiero ya no ir, pero creo que es esa emoción que tiene mi mamá. Entonces, y todas las personas quienes me conocen, me llena de orgullo aquellos jóvenes que me escriben, jóvenes menores o de mi edad, me dicen, Bri, ahora le digo a mi mamá que me enseñe la lengua, y de verdad que eso a mí me llena de orgullo, me llena de satisfacción de que haya muchos más jóvenes que se estén dando cuenta y que también ellos con la lengua aymara puedan contribuir desde donde están, desde la carrera que están. Y dicen, había un mensaje que me decía que ahora mi mamá está enseñando la lengua a mis hermanitos, entonces darse cuenta de que hablar nuestra lengua es tan valioso, es tan comprometedor desde la carrera que podamos estar estudiando, que nos ayuda a revitalizar, a fortalecer. Y creo que eso para mí esencialmente es muy importante, de la cual también valoro bastante a hermanos y hermanas mayores que yo, que te dan consejos. En la cultura aymara es muy importante los consejos,
Entonces siempre recibir estos consejos porque también todo es un aprendizaje, yo sigo aprendiendo de ellos siempre, siempre mi mamá me dijo, todos los hermanos, hermanas mayores que tú, hay ese respeto que les tienes y que les vas escuchando y que esto mismo puedas emplear en tu vida profesional, en los distintos ámbitos, campos en los que te encuentras. Entonces, esto es importante, recoger también todos esos valores y estos consejos que siempre debemos de tenerlo en cuenta. Exacto, Griselda. Justamente nuestra identidad no debe ser un límite, sino una motivación, ¿no? En cualquier lugar que estemos. Y justamente al principio estábamos comentando que tú has estudiado la carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe. ¿Qué significa para ti? Y quizás más jóvenes se animen a seguir esta carrera. Estudiar educación intercultural bilingüe. Yo desde pequeña siempre quise ser docente. Ya quizá con el tiempo en primaria, secundaria, ya mis papás o algunos familiares no querían que estudien por lo mismo que de alguna otra manera siguen viendo que la carrera es desprestigiada, la carrera de los docentes, pero yo decidí estudiar educación porque me encantaba enseñar a los niños, siempre he estado apoyando. Y recuerdo que uno de los tíos, porque decimos tíos en la comunidad, me decía, yo quiero que enseñes a mi nieto en un futuro, y me recuerda esto, y es una carrera que te apasiona, que es muy comprometedor. Yo esencialmente hablo de las prácticas que tuve. En el 2014 enseñé, y esa alegría que te brindan, esa alegría que se siente, esa emoción, esa actitud de los niños hace que tú te comprometas más, realices muchos materiales. Y en la carrera nos preguntaban cómo querías que a ti te enseñen, y de esta manera también tú enseñar a los niños. A veces pensamos que solo leer y escribir es en la educación, pero va mucho más allá, viendo las necesidades de los niños y las niñas. Y yo he estado en mi distrito y siempre he pensado en esto de la identidad, en la revitalización de la lengua, si los niños están hablando, o con la misma experiencia que yo tuve, en las distintas aulas que vi, en las experiencias de las prácticas que tuve, habían muchos niños que ya tenían como lengua materna el castellano. Entonces es pensar y decir, en un futuro ellos no van a hablar, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y te pones a pensar en toda la cultura, en toda la lengua, en todas estas costumbres que se tienen, y pensar en sus necesidades, conversar con ellos y qué es lo que se puede hacer de estas necesidades que los niños tienen mediante proyectos, y vas fortaleciendo. Es una carrera muy comprometedor, tienes que comprometerte, creo, 24/7. Yo hablo de mis prácticas, hacer materiales, no solo es con los niños, sino es con las familias mismas, con los padres de familia. Es un trabajo colectivo, y es algo que me hace pensar ahora en tiempos de pandemia, que quizá dejamos, es el trabajo del docente, la carrera, pero la carrera docente va mucho más allá de que tienes que trabajar con los padres, con salud, para que, en fin, sea un solo producto y ver en los niños, porque no tenemos que pensar que el niño es el futuro, sino es el ahora que estamos educando con valores, y nos hace repensar ahora en tiempos de pandemia. Qué difícil es entender, por ejemplo, ponte la mascarilla, lávate las manos, estamos cerrando la educación, es preguntarse muchas cosas. Entonces esta articulación con la familia sobre todo, y que los niños y las niñas tengan esa afirmación identitaria, que se sientan orgullosos y que tengan esa motivación, ese fomento en la investigación, de pensar. Y es una partecita en la investigación que yo les puedo compartir, que habían los niños ya tenían esa motivación de preguntar a su papá, a su mamá, pero ¿qué me estás diciendo? Yo quiero hacer esto, parte de la cultura. Entonces es generar, motivar eso en las familias, en las comunidades, que aún las mamás, los padres de familia tienen como lengua materna el aymara, y que de esta manera se articule la educación comunitaria con la educación que se tiene en las aulas. Y es todo articulado, y a veces pensamos muy fragmentado, pero tenemos que pensar en lo articulado, este gran trabajo que hacen los abuelos, los padres mismos, que quizá no se dieron cuenta, pero es así,
es un conjunto, ese trabajo comunitario que hablamos en las comunidades, eso es lo que se tiene que hacer. Claro, muy inspirador de verdad y con una gran pasión cuentas tu carrera. Y para finalizar, Brisaida, ¿qué mensaje le quieres dejar a los jóvenes y sus familias que están viendo y escuchando la transmisión? Bueno, esencialmente decirles a todos los jóvenes quienes están viendo que nos sintamos orgullosos de dónde somos, que nos sintamos vergüenza de dónde provenimos, de nuestros papás, y cada uno de nosotros somos tan diversos, tenemos toda una cultura en cada uno de nosotros y quizá lo tenemos aún escondido, pero profundicemos, llevémonos a la reflexión de que quién soy, quiénes son mis papás, si aún quienes están diciendo todavía yo hablo, yo entiendo la lengua, pero no hablo, y como con temor, no, sintámonos orgullosos de dónde somos, si sus papás son andinos, amazónicos, tienen toda una cultura milenaria que aún la tienen ustedes por investigar, está en nosotros, en los jóvenes, desde las distintas carreras, sean salud, podemos hablar de salud intercultural, quienes son ingenieros, recopilar todos estos saberes que se tienen en nuestras comunidades, hablando, articulándonos o ayudándonos de los unos a los otros, que también es sumamente importante en este tiempo de la pandemia. Cuidémonos bastante. Algo que recuerdo de mi mamá a propósito de este tiempo de la pandemia es que quizá no esperemos de las instituciones más altas, sino que hagamos desde nosotros lo que estamos haciendo, ayudémonos de los unos a los otros y hagámoslo de corazón. Sé que muchos no podemos mostrar, pero lo que estamos haciendo hacemos sin recibir nada a cambio, lo hacemos con mucho corazón por apoyar, por pensar en nuestro prójimo, la empatía que es sumamente importante, y de esta manera nosotros como jóvenes talentos de Pronavec podamos apostar en la educación, en la salud, en las distintas áreas que se necesita en nuestro país, y esto mismo enseñar con nuestro ejemplo. Muchos de los niños o propiamente los jóvenes quienes están terminando la secundaria van a elegir estudiar esta carrera, sea educación intercultural u otra carrera, y siempre con el compromiso de que nosotros tenemos mucho que dar como jóvenes, y pensando en nuestros niños y también en nuestros abuelos, en los actores comunitarios que son sumamente importantes para nosotros, y a seguir con fuerza, no nos dejemos callar por a veces estereotipos que hay, o el simple hecho de que quizá en el transporte público o algún lugar escuchemos de que nos dijo algo. No nos callemos, al contrario, si hubo ese hincapié, hacerlo con más fuerza, uniéndonos, que es sumamente importante, estos grandes valores que se tiene en nuestras comunidades y que tenemos mucho que todavía por fortalecer, a seguir con fuerza, que cada adversidad no sea un límite, al contrario, seguir con fuerza. Y eso es lo que quiero decirles de todo corazón a cada uno de ustedes. Y si aún están estudiando, a darle con fuerza, que todo sacrificio tiene su recompensa, y a seguir con fuerza, compañeros, jóvenes, talentos. Muchas gracias, Brisaida. Muy lindo tu mensaje y muy inspirador para nuestros amigos y amigas que nos ven y Crece con Pronavec. Como siempre, les recomendamos visitar nuestra página web www.pronavec.gov.pe y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan las próximas transmisiones. También los invitamos a escuchar el podcast Crece, que pueden encontrar en nuestra página web, con más testimonios de talentos y conocimientos que ellas y ellos están compartiendo. Y para más información pueden llamarnos al 0800 000 18 y a nuestra central telefónica 612-8230. También respondemos consultas por nuestra página de Facebook e Instagram. Cuídense mucho y hasta pronto.